Hola amigos de Kinder, hoy es miércoles y esto es la lectura Elementos de El Cuento y estamos en la semana 4. Vamos a repasar los elementos de un cuento. Como les dije ayer, los elementos de un cuento son personajes, ambiente, problema y solución. Los personajes son las personas o criaturas del cuento, el ambiente es dónde y cuándo ocurre el cuento, el problema es la dificultad que tienen los personajes y la solución es cómo se resolvió ese problema. Ahora, esta semana nos vamos a enfocar, hoy nos vamos a enfocar en dos elementos específicos. Por ejemplo, los elementos del cuento de hoy son personajes y ambiente. Como les dije, los personajes son personas o criaturas del cuento. Pueden ser animales, pueden ser cosas. Depende de la historia, los personajes pueden ser diferentes cosas. Pero por esta historia, los personajes para esta historia van a ser personas. Entonces, el ambiente es dónde y cuándo ocurre el cuento. Queremos saber dónde ocurrió y cuándo fue durante el día, fue en la noche, fue adentro de un edificio, fue afuera. Entonces, esto es lo que buscamos cuando hablamos de el ambiente. Ahora, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a poder identificar los personajes de nuestro cuento y también vamos a poder identificar y describir el ambiente del cuento. Eso es lo que vas a poder hacer tú hoy después de leer este cuento conmigo. Y como les dije, los personajes son las personas o animales o criaturas del cuento. Si se fijan aquí está un dibujo de los personajes, bueno, de un ejemplo de personajes de un cuento. Y aquí está un ejemplo, una ilustración del ambiente del cuento. Y esto es un poco de lo que vamos a hacer hoy. Este es un ejemplo de lo que vamos a hacer hoy. Ahora, vamos a seguir adelante. Ahora, un ejemplo que les quiero dar es, ¿recuerden cuando leímos la historia de Oye Hormiguita? Sí, y Oye Hormiguita, cuando leímos esa historia, pudimos saber que los personajes de la historia fueron ¿quién? La hormiguita y el niño. Entonces ellos fueron los personajes de la historia Oye Hormiguita. También, si quiero saber el ambiente, dónde y cuándo pasó el ambiente de esta historia, sé que fue afuera, en el pasto y fue durante el día. Entonces, este es el ambiente de la historia Oye, hormiguita. Y esto es lo que vas a hacer tú hoy cuando leas la historia.